Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos el Dr. Mejía y el Dr. Martínez, y antes de presentarnos formalmente quisiéramos comentarles el siguiente contexto. Aquí vemos el grupo de indígenas Pima, que poseen una entidad que les pronosticaba la diabetes, ya que es una enfermedad muy común en este grupo indígena. Sin embargo, podemos ver en esta otra imagen que esa entidad falleció. Las indígenas Pima intentaron sacar cita con sus EPS, pero les dieron cita dentro de 5 años. Entonces decidieron contactarse con nosotros porque tenemos un perfil muy particular. Somos médicos forenses, pero también somos científicos de datos. Ellas creen que por la avanzada de la tecnología que tenía esta entidad, nosotros podemos replicarla o al menos analizar qué la hacía tan especial. Muy bien. Aquí podemos ver una radiografía que se le hizo a la entidad. Podemos ver cómo es por dentro y podemos ver que se compone por una serie de capas horizontales apiladas hacia arriba. Doctor Martínez, pero ¿eso no parece una red neuronal que vemos en Deep Learning? Es decir, es verdad, tiene nodos y aristas que se comparten como información, doctor Mejía, efectivamente. Deberíamos analizarlo desde el perfil de científico de datos. Morfosis. Entonces, para replicar a la entidad, primero teníamos que ver cómo se comportaban los datos de ella para ver qué podemos hacer. Esta parte de ver cómo se comportaban los datos se llama análisis exploratorio de los datos, o EDA. Aquí evidenciamos que había 768 datos en total, 500 de los cuales eran mujeres indígenas Pima no diabéticas y 268 mujeres que sí eran diabéticas. Aquí lo que podemos ver es que había un desbalance de clases, con una razón de 1,87 a 1. Entonces, esto puede afectar un poco la predicción de la entidad de nuestro modelo para ver si una mujer es diabética o no. Aquí tengo las 8 variables que tenía la entidad para ver si una mujer era diabética o no. Tenemos glucosa, índice de masa corporal, edad, insulina, embarazos, función pedigrí de diabetes, presión arterial y grosor de la piel. Aquí queríamos ver la distribución de nuestras variables, pero lo hicimos de una manera diferente. Queríamos ver la predicción de sanas y diabéticas. Las sanas son las azules y las diabéticas son las rojas. Entonces, esto lo hicimos para ver si la diferencia de promedios estaba afectando a la predicción de mujeres diabéticas o no. Por ejemplo, aquí en glucosa, tenemos visualmente nada más de que el promedio de las sanas está como por acá y el promedio de las diabéticas está por acá. Entonces se puede decir de que esta entidad se estaba viendo afectada por la variable glucosa. Entonces podríamos ver de que, digamos, la predicción de diabéticas se está viendo afectada por la diferencia de sus promedios. Entonces, aquí tenemos la distribución de cada una de las variables. Y pues aquí no me quiero detener mucho, realmente solo con glucosa pasada lo de la diferencia de promedios. Los demás, por ejemplo, se puede ver de que es todo muy similar y realmente no estaba viéndose muy afectado por la diferencia de promedios entre las sanas y las diabéticas, pero sí quiero mencionar la distribución de la variable insulina. Aquí podemos ver de que la mayoría de datos están en cero, y esto no es posible, una persona no puede tener insulina en cero. Entonces, o estos son datos faltantes o son datos artificiales. Y más adelante vamos a hablar sobre cómo vamos a tratar esos datos, porque para la predicción de diabetes no podemos quitar la insulina. Esto es un dato médicamente relevante para la predicción de diabetes, entonces tenemos que tratar esta variable y no la podemos quitar como si nada. Lo siguiente que queríamos ver era si las variables tenían significancia en nuestro modelo o si habían variables que podíamos quitar, ya que habían variables que las explicaban. Para empezar a ver esto tenemos que hacer pruebas estadísticas, pero antes de hacer las pruebas estadísticas teníamos que ver si nuestros datos se comportan de manera normal o no. ¿A qué me refiero con normal? Me refiero a que se comporten o se distribuyan como la campana de Gauss, que me imagino que ya muchos de ustedes ya habrán visto. Eso lo hicimos mediante la prueba Shapiro-Wilk. Pero lo que encontramos es que ninguna de estas variables se comporta de esa manera, como pueden ver aquí. No. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nuestras variables no se comportan de manera normal, ¿cómo podemos ver que nuestras variables sí son significativas o no para el modelo? Pues hay diferentes pruebas estadísticas que no dependen de la normalidad y una de ellas es Mawini. Y pues como no son normales, lo utilizamos. Aquí podemos ver que todas nuestras variables son significativas para el modelo, excepto la insulina.
Esto se debe a lo que ya había mencionado anteriormente, de que la insulina tenía muchísimos ceros y como no la podemos quitar por un contexto médico, entonces más adelante hablaremos sobre ella. Decimos revisar el factor de inflación de avarianza. ¿Qué hace esto? Esto mide algo llamado multicolinealidad. ¿Qué es multicolinealidad? Eso es básicamente lo que dice, es que si una variable está siendo explicada por las demás, entonces podríamos quitarle y podríamos hacer todo sin depender de esa variable, porque si la tenemos, podría afectar un poco la predicción. Pero aquí no pasa eso, no hay variables que se expliquen con otras variables, sino que cada una explica algo diferente, como podemos ver con esto. Aquí no quiero pararme mucho a detalle técnico, pero lo que sí quiero que noten es que no hay una variable que destaque como tal. Si digamos que el índice de masa corporal estuviera por allá lejísimos y las demás estuvieran por acá y tuviera un histograma muy grande que destaque demasiado de las demás, significa que esa variable sí está siendo explicada por las demás. Pero como no es así, entonces todas las variables están explicando algo por sí solas y podemos continuar con nuestro trabajo. Lo siguiente que hicimos fue la correlación de Spearman. Utilizamos Spearman porque nuestros datos no se comportan de manera normal, pero realmente hay muchísimas correlaciones que podemos hacer. ¿Qué es esto de la correlación? Es cómo medir la relación que hay entre pares de variables. Aquí podemos ver pues, lo que hicimos, pero ahí me quiero detener en tres pares de variables, las cuales son edad y embarazos con 0,61, grosor de la piel de insulina con 0,54 y grosor de la piel con índice de masa corporal con 0,44. Aquí lo que podríamos ver es que, digamos, si esa correlación fuera muy alta, por ejemplo un 0,80, 0,90, ahí sí podríamos quitar como alguna de las dos variables, ya que eso explicaría que, digamos, en nuestro caso, edad y embarazos, si esto fuera muy alto, podríamos quitar o edad o embarazos porque ambas están diciendo básicamente lo mismo. Pero como en nuestro caso no hay ninguna que realmente sea muy alta, significa que no tenemos que dejar los datos quietos como tal y continuar con nuestro trabajo. Para replicar lo que sea la entidad, utilizamos los datos y los entrenamos. Pero no solo basta con entrenarlos, también tenemos que hacer una validación. Eso hacemos en este siguiente paso, con la separación train test, con un holdout. Aquí lo que hacemos es separar nuestros 768 datos en un 85% y un 15%. 85% para entrenamiento, o sea, 652 datos para entrenar, y un 15% que es el restante, que son 116 datos. ¿Qué hacemos? Entonces, aquí entrenamos nuestro modelo con los 652 para replicar lo que hacía la entidad y luego, cuando ya entrenamos todo nuestro modelo, utilizamos ese 15% como un nuevo dataset para ver si nuestro modelo se está aprendiendo los datos o si en verdad está prediciendo bien. Y ya al hacer esto tenemos como un flujo de datos preliminar de lo que vamos a hacer para replicar lo que decía la entidad. Tenemos nuestro dataset, luego hacemos una limpieza, y aquí separamos los datos y me faltó mencionar de que lo hacíamos de una manera estratificada porque como teníamos un desbalance de clases, lo que se refiere a estratificado significa que al entrenar nuestro modelo, al separarlo, se guarda la proporción de no diabéticas y diabéticas para que ese desbalance no afecte nuestra predicción. Finalmente, hacemos aquí ya utilizando el entrenamiento y el test para replicar la entidad. Muchas gracias, Ainer. Lo que procede es que, como nos dimos cuenta en el análisis de datos, es que los datos tienen ciertos problemas que toca solucionar, que es la parte de la limpieza que está en este flujo. Entonces a ese proceso se le conoce como preprocesamiento de los datos. Y es un flujo que lo dividimos nosotros en dos fases. La primera fase es que después de haber cargado el conjunto de datos en nuestro entorno para trabajar, nos dimos cuenta de algo. Y es que el conjunto de datos, hay registros, hay indígenas PIMA que tienen registrado, por ejemplo, glucosa en cero o la insulina en cero. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros cogimos esos valores en cero que no tienen sentido dejarlos como números porque pues no es algo que vayamos a hacer cuentas y puede que el modelo se enrede e intente hacer cuentas con esos ceros. Entonces no podemos permitir eso. Entonces lo que hicimos fue coger esos ceros y ponerles un valor como vacío, nulo. Y la idea luego es, mediante un proceso para llenar esos vacíos que se conoce como imputación, usar medidas estadísticas para imputar esos datos. Sin embargo, antes de la imputación, ese proceso requiere ciertas medidas estadísticas. Y esas medidas estadísticas dependen de que los datos estén correctos.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay valores también que se nos llaman de la glucosa que tienen valores muy altos, valores que médicamente no tienen sentido. Y nosotros, como también somos forenses, sabemos que los rangos médicos plausibles pues no son los correctos que están en el dataset. Entonces, antes de hacer la imputación de los datos vacíos, lo que hacemos es un procedimiento que se le conoce como remover datos atípicos. Datos atípicos son datos que realmente no tienen sentido, son muy raros que estén en el conjunto de datos. Y son dos tipos, datos que son, por ejemplo, que son muy extraños pero realmente tienen sentido, o datos muy extraños que realmente fue un error de medición o algo así. Entonces lo que hacemos es coger esos rangos médicamente aceptados y en el conjunto de datos para cada variable recortarlo para los valores médicamente aceptados. Es decir, que ya el conjunto de datos pues tiene valores aceptables, si bien son altos, pero son médicamente aceptables, lo mismo si son muy bajos. Eso se conoce como clipping, por dominio médico, en nuestro caso. Luego sigue el proceso de imputar esos datos vacíos, que lo hicimos con la mediana. Como bien conocen, la mediana es la mitad de los valores de los datos ordenados. Eso nos permite que es un valor pues, bastante explicable e interpretable, que tiene sentido, y pues que está bien colocarlo ya que tenemos pues rangos que realmente tienen sentido. Como Ender nos mostró anteriormente, es importante hacer un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba para entrenar el modelo. Sin embargo, se puede presentar el caso en el que el modelo se aprenda, se memorice, se ajuste solo para los datos de entrenamiento. ¿Y eso qué tiene de malo? Lo malo es que para datos nuevos, datos futuros, se intenta hacer una predicción, pues va a tener un desempeño muy malo porque se memorizó, fue los de entrenamiento. Eso se le conoce como sobreajuste al conjunto de entrenamiento. Hay distintas técnicas como para evitar ese problema, y una de las más comunes, que la que vamos a implementar nosotros, se llama validación cruzada. La validación cruzada nos permite no solo entrenar el modelo con los mismos datos de entrenamiento, sino con distintos conjuntos. Por ejemplo, supongamos que aquí en nuestro modelo vamos a usar 500 datos para el conjunto de entrenamiento. La validación cruzada nos permite tener 500 datos de entrenamiento, pero distintos 500 de datos. Por ejemplo, los primeros 500, luego los siguientes 500, luego los siguientes 500. Tantas veces que uno le pida. Nosotros le pedimos hacer 5 veces esos como divisiones de entrenamiento, que se le conocen como pliegues también. Y de validación cruzada hay también distintas técnicas de validación cruzada, y la que implementamos nosotros nos permite no solo hacer esa división de 5 veces, en nuestro caso 5 veces esos conjuntos de entrenamiento, sino que dentro de cada subdivisión nos permite mantener esa proporción de no diabéticos y diabéticos para que, digamos, el modelo no tienda a predecir más los no diabéticos, porque puede presentarse que justo en un conjunto, en unas particiones, queden más diabéticos o viceversa, que eso puede sesgar al modelo hacia una mala predicción. Ese método que implementamos se llama K-fold, K-pliegues estratificados. ¿Y por qué usamos especialmente validación cruzada entre todos los métodos que hay para evitar el sobreajuste? Lo bueno de la validación cruzada, en este caso del K-fold estratificado, es que nos permite no solo evitar el sobreajuste, sino que también mide y nos da una métrica de generalización del modelo, digamos que también generaliza para todos los datos del contexto, no solo para los de entrenamiento, porque para cada pliegue, para cada conjunto de entrenamiento, al momento de hacer su validación, que es probar qué tan bien predijo con lo entrenado, para cada uno de esos subconjuntos nos da una métrica, y esa métrica la podemos promediar y sería la capacidad de generalización de nuestro modelo. Siguiendo el preprocesamiento de los datos, ya que tenemos, pues, gracias a la validación cruzada, tenemos distintos conjuntos, tenemos 5 subconjuntos de entrenamiento. Entonces, para cada uno hay que aplicarle ciertos preprocesamientos para poder realizar un entrenamiento efectivo. Por ejemplo, vamos a entrenar una red neuronal con datos médicos que vimos. Sin embargo, vemos que la glucosa tiene valores más altos que los de, por ejemplo, la función de Pedigree. Entonces el modelo va a decir, ok, recibo valores de la glucosa, recibo valores de la función de Pedigree, pero la glucosa tiene valores más altos, porque la glucosa se mide en valores de decenas o centenas, mientras que la función de diabetes son valores decimales, entre 0 y 1. Entonces el modelo va como sesgarse a recibir y a preferir más la glucosa. Entonces hay que buscar la manera de que esos datos, todas las variables, tengan el mismo rango para que la red pues, no se vaya a sesgar a una variable. Eso se le conoce como escalamiento de variables.
Y también hay muchas maneras de hacerlo, y la que nosotros implementamos se llama escalamiento robusto, que lo que hace es dejar las variables en un mismo rango, usando la mediana y un rango intercuatílico, que son límites estadísticos que se definen gracias a que ya con el clipping solucionamos pues, los valores altos de los rangos que tenían las variables. Listo. Posteriormente se implementa un método para solucionar el desbalance, porque claro, si bien ya tenemos particiones como estratificadas que mantienen la proporción, pues aún existe la posibilidad de que el modelo tienda a predecir más la clase que tiene mayor valores, que en este caso son las no diabéticas. En este caso vamos a implementar ADASIN, que es un método que nos permite como generar artificialmente registros de personas, en este caso diabéticas, que es la clase que menos tiene valores. Pero no es simplemente llenar valores aleatorios con la clase que tiene diabetes, sino realmente es un procesamiento robusto interno estadístico que tiene, dependiendo, digamos, de los valores vecinos, y así favoreciendo que las variables, los registros que vaya a agregar nuevos tengan sentido, no simplemente sean datos aleatorios. Y lo que hace es que ya no van a ser como más no diabéticos que diabéticos, sino que se van a nivelar. Y posterior a eso ya se hace el entrenamiento para cada fold, para cada subdivisión de la variación cruzada, y se hace la validación también con lo restante de cada subdivisión. Bueno, a partir de acá es donde realmente se hace el train test split, que es lo que mencionaba anteriormente, la separación entre entrenamiento y validación es certificada. Una vez entrenadas los 5 folds, ya tenemos un modelo de red neuronal entrenado. Sin embargo, las redes neuronales son costosas no solo de entrenar, sino de mantener, tanto por el trabajo que se lleva, sino también el entorno productivo, por eso se traduce en tiempo, dinero. Entonces lo que realmente toca validar es que si una red neuronal es lo que se necesita para este contexto. Y lo que se suele hacer para eso es comparar con un modelo un poco más sencillo, que se conoce como modelo de línea base. Es decir, si tenemos un modelo más sencillo que nos da un desempeño muy cerca o hasta mejor que nuestra red neuronal, pues ¿qué sentido tiene implementar una red neuronal si tenemos algo más sencillo que nos hace un trabajo similar con desempeño pues igual o mejor? Y en este caso el modelo línea base que usamos fue una regresión logística, que es un modelo que también nos permite hacer clasificación binaria, en este caso diabetes o no diabetes. Cabe resaltar que la regresión logística, si bien es un modelo más sencillo, no significa que no puede ser tan robusto como una red neuronal. Depende mucho del contexto, el entrenamiento, entre otras variables. Entonces entrenamos la red logística con el mismo procedimiento o muy similar al procedimiento que implementamos acá en el procesamiento, y después del entrenamiento sacamos las métricas. Todos los modelos pues, nos arrojan ciertas métricas para poder compararlos. Aquí eso es con lo que realmente se compara. Y podemos ver que hay muchos tipos de métricas que nos miden cosas diferentes. Entonces toca escoger la que nos importa en este contexto. Y en un contexto médico, realmente es muy perjudicial a una persona que tiene la enfermedad predecirle que no tiene la enfermedad. Es decir, que lo que nos importa es la capacidad de captación de la variable objetivo. Y entre todas las métricas, la que nos mide eso es la sensibilidad, o también conocida como recall. ¿Y cómo se interpreta? Lo que nos dice es que de 100 personas diabéticas, el modelo de regresión logística logra captar 72.4 aproximadamente de esas personas. Y podemos ver que también del modelo se puede extraer qué variables él considera más importantes para predecir la clase positiva, en este caso de si es diabética o no. Y podemos ver que para la regresión logística, la variable más importante es la glucosa. Se mide mediante coeficientes, pues tiene un coeficiente mayor. La que le sigue es el índice de masa corporal, luego la función de diabetes, que tiene pues sentido en un contexto médico. Listo, y aquí podemos ver el comportamiento de cada fold de la variación cruzada y el modelo de regresión logística, en el que se puede apreciar que, digamos, en el primer fold tuvo un 77% de recall, en otro tuvo 69%, pero realmente lo que nos importa es el promedio, que es la capacidad de generalizar ese modelo de regresión logística. Antes de mostrar cómo quedó nuestro modelo, el cual va a reemplazar la entidad de las primas, queremos explicar ciertos conceptos de las redes neuronales para que quede un poco más claro qué es lo que hicimos. Entonces, entendemos que las redes neuronales artificiales, que son las que se usan en ciencia de datos en Deep Learning, están basadas, como su nombre lo dice, en las redes neuronales del cerebro.
Pero ¿cómo se ve una neurona en ciencia de datos en Deep Learning? Se ve de la siguiente manera. Eso es como su representación gráfica. La cual tiene entradas. Cada entrada tiene como un camino que tiene un peso. Ese peso es un parámetro. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son como atributos, como propiedades que se usan en muchos modelos de Machine Learning que funcionan para hacer cálculos y cuyo valor se aprende en el entrenamiento. Uno los inicializa, pero su valor final se va moviendo en el entrenamiento hasta que quede el más óptimo. Entonces, los perceptores también tienen un núcleo que reciben las entradas y lo que reciben realmente es una operación de una suma ponderada. Entonces, esta entrada por su respectivo peso más esta entrada por su respectivo peso más esta entrada por su respectivo peso y todo eso llega al núcleo. El núcleo lo que hace es una operación matemática que valida si se activa o no se activa la neurona, ya voy a eso. Y eso tiene una salida. Esa salida puede ser hacia otras neuronas o puede ser ya la salida de la predicción final del modelo. Entonces, por ejemplo, estas entradas pueden ser las variables originales de nuestro conjunto de datos o pueden ser entradas de otras neuronas. Y en el núcleo del perceptrón de la neurona lo que llega es esta operación, que viene siendo lo que muestra indica, que es la operación de este por este más este por este más este por este, más un término que es el sesgo. Ese sesgo es otro parámetro que también se aprende, que lo que permite es que el modelo sea más flexible, porque puede presentarse el caso de tantos, y es que las variables de entrada o las entradas de las demás neuronas de atrás pueden tener valores cero. Y claro, al hacer esta operación daría cero. Entonces, agregando este término del sesgo, hace que sea un poco más flexible a esos casos, por ejemplo. Y eso es lo que, digamos, se haría dentro de cada núcleo del perceptrón. Entonces, se recibe la suma ponderada, que es esta de acá, más el sesgo que ya lo vimos, y se agrega, todo se le pasa a una función de activación. La función de activación no siempre es la misma, es un hiperparámetro, ya luego vamos a eso. Y lo que nos dice es si esa neurona se activa o no se activa, y si se activa, bota una salida. Y aquí está mejor representado, eso es como se ve una red neuronal gráficamente. Entonces vemos que se divide por capas, y cada capa tiene un número de neuronas. Entonces, aquí se puede ver que cada neurona pues, tiene sus entradas y tiene sus salidas. Entonces, dependiendo si la función de activación dice se activa o no se activa, ese valor pasa a las demás. Como dijo mi compañero Nicolás, está la arquitectura de la red neuronal. En este caso tenemos 4 variables de entrada, luego tenemos 4 neuronas ocultas, 3 neuronas ocultas y una neurona de salida. Esta de salida depende mucho del contexto, a veces puede ser 1, 2 o hasta 9, pero depende mucho de lo que queremos obtener. En este caso, pues aquí visualmente se puede ver lo que explicamos anteriormente. Acá está una función de activación, otra función de activación, otra función de activación y así. Y como pueden ver aquí arriba, cada capa tiene su sesgo. Y pues esto es como visualmente lo que ya les habíamos explicado. Y ahora les voy a explicar cómo es que itera nuestra red neuronal para obtener un resultado. Primero hace forward pass, que es el viaje de los datos. Es el recorrido que ellos tienen al inicio de una red neuronal. Entonces, por ejemplo, con entra el dato, llega aquí, luego llega aquí y llega hasta acá. O sea, simplemente se van haciendo las sumas ponderadas, se calcula con su función de activación y se obtiene cierto resultado hasta llegar a la salida. A continuación se calcula el error con el valor real menos nuestro valor predicho aquí, y dependiendo de qué tan bien o qué tan mal esté nuestro error, volvemos a iterar. ¿Cómo hacemos eso? Pues como terminamos acá, nuestra salida depende de esta capa, y esta capa depende de esta capa, y esta capa pues depende de nuestras variables de entrada. Entonces lo que tenemos que hacer es algo que se llama backpropagation, que es básicamente el modo en que la red aprende de sus errores. Pues empezamos de la salida, luego la salida le da una retroalimentación a la última capa. Esa última capa como que le da una retroalimentación a la capa anterior y así se van ajustando los pesos. Esto porque se hace para que la siguiente vez que se haga un forward pass, la predicción sea muchísimo mejor y los pesos sí se vayan ajustando y el error sea menor. Entonces tenemos la predicción, calculamos su error y luego aquí calculamos el gradiente. Después de hacer todo ese pedazo se actualizan los nuevos pesos
Y ya empezamos otra vez a iterar con un forward pass. Aquí llegamos a un concepto nuevo que es la función de pérdida. Como Ainer explicó muy bien arriba, al momento de hacer el forward pass tenemos una predicción y luego para hacer el ajuste de los pesos, para que las futuras predicciones sean más correctas, se calcula primero el error y ese error se calcula con esta función de pérdida. Hay muchos tipos de funciones de pérdidas que dependen del tipo de predicción que estamos haciendo. En este caso queremos predecir diabéticos con no diabéticos, es decir, dos clases diferentes. Es decir, es un problema de clasificación binaria, porque son dos. Entonces, para esos problemas existen también ciertos tipos de funciones de pérdida. Sin embargo, aquí vamos a usar lo que se llama entropía cruzada binaria. Si bien suena un nombre muy técnico, muy avanzado, que asusta, realmente lo que hace por debajo es comparar cómo se comportan los datos reales versus los predichos. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, cuando estábamos en el análisis exploratorio de datos, aquí estamos comparando las distribuciones de las no diabéticas y las diabéticas respecto a la glucosa. Es esto mismo, comparar esa distribución, comparar ese comportamiento. Es eso mismo que se busca hacer con esa función de pérdida. Entonces, ese error lo basa en qué tan diferentes se comportan para esa predicción hecha. Y aquí tenemos un ejemplo interactivo de cómo se comporta eso. Entonces, tenemos el caso de que el valor real es que tiene diabetes, es decir, 1, que es la etiqueta correspondiente al valor que tiene diabetes. Y aquí podemos ver, digamos, si el modelo arroja que la predicción es de, por ejemplo, 18%, al hacer el cálculo de la entropía cruzada, vemos que el error es de 1.75. Eso no es un error porcentual para nada, sino es cómo se mide la entropía, cómo se mide esa diferencia de comportamientos. Por ejemplo, entonces si dividimos el modelo Grabotado, que tiene un 99% de probabilidad de ser diabética, que es muy cerca de lo real, pues podemos ver que la pérdida disminuyó. Ya ahí nos explicó backpropagation y nos mostró que el backpropagation calcula los gradientes, que recordemos que es la dirección en la que se encuentra como el punto más bajo de la función de pérdida. Luego sigue el proceso y es que, ok, ya tenemos la dirección en donde encontramos dónde está el mínimo, que son los pesos ideales. Entonces, ¿cómo llegamos hasta allá? Ahí es donde entra el descenso del gradiente. Como bien su nombre lo dice, la idea es encontrar el gradiente y descender hasta encontrar el mínimo. Eso se hace mediante esta fórmula de acá, que esa fórmula lo que hace es los pesos nuevos, eso es igual a los pesos anteriores, menos pues lo que se bajó por el gradiente. O sea, recordemos que ese menos es porque es hacia abajo, o sea, la dirección donde está el mínimo. Ok, pero digamos, ¿qué tanto tengo que ir bajando? Que recordemos que eso es por iteraciones. Pues digamos, la forma de decirle qué tanto tiene que bajar se hace con un hiperparámetro más, que luego veremos qué son los hiperparámetros. Ese numerito se le conoce como tasa de aprendizaje. Es lo que se le premultiplica a la dirección para ver más o menos cuánto tiene que ir bajando. Entonces, digamos, aquí pongo, por ejemplo, que el peso viejo menos, no sé, una tasa de aprendizaje de 0.001, por el gradiente lo que va a hacer es ir bajando 0.0001, así sucesivamente. Eso también requiere un ajuste y tener mucho cuidado qué tasa de aprendizaje se coloca, porque digamos, si colocamos una muy chiquitica, pues sí, va a ir bajando en la dirección correcta, pero se va a demorar mucho en converger, en terminar de entrenarse. Pero si ponemos una muy grande, pues si colocamos un salto muy grande, pues va a pasar que de la primera iteración pasa acá, de la segunda puede que se salte el mínimo y se la pase de aquí para allá, para acá, y nunca termine de iterar. Entonces por eso es importante ajustar bien ese hiperparámetro. Y hablando de hiperparámetros, los hiperparámetros, a diferencia de los parámetros, son valores, son atributos que uno como el entrenador del modelo le tiene que colocar antes del entrenamiento, no es algo que aprenda solo como los pesos y los sesgos. Y para cada modelo de Deep o Machine Learning hay distintos hiperparámetros. En el caso de las redes neuronales, esos son algunos de los muchos que tienen. Están las épocas, que las épocas vienen siendo el número de veces que la red va a recorrer todo el conjunto de datos. En este caso le pusimos 200 veces. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que a partir de cierto punto, no sé, en la vez número 120 que recorre los datos, todos los datos, pues su rendimiento empieza a estancarse o a no mejorar.
Y también se puede presentar a que, claro, como está recorriendo tantas veces el conjunto de datos entero, se lo memoriza, entonces se puede sobreajustar, como es anteriormente. Entonces, para eso hay otro hiperparámetro que es como una función que nos permite decir, ok, en este caso con 15, si dentro de 15 épocas consecutivas el rendimiento no mejora, para el entrenamiento ahí. Eso se le conoce como early stopping. Y es una función que recibe un parámetro que es la paciencia, y es cuántas épocas consecutivas voy a permitir eso. Si bien ya pusimos que la red va a recorrer todo el conjunto de datos 200 veces, no es que por cada registro vaya a actualizar los pesos. No, lo que va a hacer es que por cada 32 registros va a actualizar los pesos. Es decir, que lo va a hacer mediante lotes o mediante batches, que se conoce como el batch size, el tamaño de los lotes. El otro hiperparámetro es la tasa de aprendizaje, que es el que vimos anteriormente, y es qué tan largos van a ser mis pasos cuando me muevo por el gradiente de la función de pérdida. Otro método para evitar un sobreajuste es que a veces puede pasar de que la red neuronal prefiera unas neuronas más que a otras. Entonces, como para evitar esa dependencia de las mismas neuronas siempre, hay un método que se llama dropout, que lo que hace es que por cada batch, para cada número de batches, lo que va a hacer es apagar ciertas neuronas de cada capa. Y eso lo hace con un hiperparámetro, que en este caso le pusimos 0.30 al dropout, es decir que cada capa, por cada batch, el 30% de las neuronas se van a apagar. Aquí viene un hiperparámetro que es el L2 lambda. ¿Qué es el hiperparámetro que es? Si volvemos al cálculo de los pesos, podemos ver que siempre es como una suma ponderada, o sea, es el valor por peso y todo sumado. Pues a veces se puede presentar que hay pesos muy altos para ciertas aristas de estas. Entonces hay un método que es como para regular que, digamos, esos pesos no sean tan altos. Ese proceso de regularización se llama L2 o regularización de Rich, que lo que hace simplemente es a esta suma ponderada acá le agrega un término más para compensar la suma pues tan grande de esos valores, y ese término más recibe pues un valor numérico, que es el que estamos colocando acá, que es eso, decimos qué tanto va a penalizar esos pesos tan grandes. Otro hiperparámetro es el optimizador. ¿Qué es el optimizador? Anteriormente vimos que para actualizar los pesos es el descenso del gradiente, pero hay tipos de descenso del gradiente y hay unos que nos convienen más que otros. En este caso hay una variante del descenso del gradiente que es Adam, que nos permite hacer como una especie de adaptación de esta tasa de aprendizaje. No la cambia per se, sino lo que hace es cambiar su contribución. El último hiperparámetro que se agregó fue el umbral de decisión. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sabemos si un registro tiene diabetes o no? Tiene que haber un umbral de decisión. Y comúnmente ese umbral de decisión es el típico 50%, digamos. Si supera el 50% de probabilidad, pues diabético, si no, no es diabético. Sin embargo, ese umbral se puede modificar dependiendo de la métrica que queremos maximizar. Como vimos en el modelo baseline, la métrica que queremos maximizar es el recall, la sensibilidad. De los diabéticos, ¿cuántos diabéticos realmente se pueden captar? Es decir que intuitivamente, entre más bajito sea esto, pues más diabéticos vamos a captar, naturalmente. Pero pues no es simplemente bajar, es un umbral porque digamos entonces le podemos colocar en 0.01 y ya todos se entienden como diabéticos. No, porque la idea es mantener cierto balance con otras métricas, que son las siguientes. Si bajamos mucho ese umbral para que este suba, la precisión, que es el poder de captación de realmente de cuántos diabéticos reales el modelo predijo que son diabéticos, bajaría, porque claro, al captar más diabéticos que no son diabéticos, pues este naturalmente va a bajar. Entonces la idea es poder mover ese umbral de modo que se capten suficientes diabéticos, sin embargo que haya como un balance entre esas dos predicciones, entre esas dos métricas, perdón. Hay una métrica específica para ver un poco mejor eso, y es el F1 score, que lo que hace es una especie de balanceo entre la sensibilidad y la precisión. Lo que hicimos acá ya fue replicar la entidad cósmica con una red neuronal. Este es un trabajo hecho por nosotros mismos. Aquí podemos ingresar los datos de una paciente y
a partir de ellos determinar si es positiva diabética o no. Aquí podremos ver cómo estos datos o pues una simulación visual de lo que hace la red neuronal. Como pueden ver, se mandan todos los datos y terminamos con una salida en la que al final nos va a dar que esta paciente con estos datos demográficos y médicos va a tener una probabilidad de 79% de ser diabética, significando que lo más probable es que sí esté positiva. Listo. Retomando un poco el tema de los superparámetros, quería detenerme aquí para explicar que hay otros hiperparámetros que son fundamentales y son las funciones de activación. Como les mencionaba anteriormente, dentro del núcleo del perceptrón se hace un cálculo que determina si la función se activa o no, y si se activa, arroja una salida. Esa función de activación es un hiperparámetro que va por capa. Cada capa tiene una función de activación diferente. Entonces, esas dos primeras capas tienen función de activación ReLU. La activación ReLU lo que hace es, si el valor que le llega es positivo, lo manda. Pero si es cero o negativo, lo deja en cero. Porque esta función de activación realmente es a prueba y error. Es encontrar la activación que pues logre mejorar la métrica a las iteraciones. Sin embargo, en la última capa, esa función de activación sí debe tener un sentido de acuerdo a lo que queremos predecir. Y es que como es un problema de clasificación binaria, lo que queremos predecir es la clase 1 diabético y la clase 0, que es no diabética. Eso lo hacemos con la función sigmoide. La función sigmoide, para cualquier valor que le llegue, va a retornar un valor entre 0 y 1, es decir, una probabilidad. Por eso siempre, para un problema de clasificación binaria, se deja una neurona con la función de activación sigmoide, porque de ahí sale o 0 o 1, no es necesario más neuronas. Aquí ya tenemos las métricas de nuestra red neuronal. En este caso tenemos un 77% en recall, 69% en F1 y 63.8% en precision. En este caso, el recall significa de todos los pacientes diabéticos que hay, cuántos realmente el modelo detecta. El precision significa de todos los diabéticos que el modelo detectó, cuántos realmente son diabéticos. Y finalmente el F1 es un balance entre las dos métricas. En nuestro caso, como es un contexto médico y queremos minimizar los falsos negativos, vamos a utilizar el recall, que precisamente hace ello. Aquí podemos ver la distribución del recall en cada uno de los 5 falsos que tuvimos. En esta tabla podemos ver las métricas de rendimiento de cada uno de los falls y finalmente el rendimiento generalizado de estos. Esos son los datos que nos ayudan a analizar cómo generaliza nuestro modelo. En un contexto médico, este rendimiento de 77.6% recall no es realmente bueno. Eso significa que nuestro modelo de 100 diabéticos que tenemos solo detecta 77. Significa que se nos están escapando muchísimas personas diabéticas. Pero en nuestro caso, esto es solo como para ver cómo se empieza a hacer una red neuronal, pero realmente hay muchísimas estrategias para mejorar este rendimiento. Y además pudimos detectar que en nuestra base de datos, en la base de datos de la memoria de la entidad cósmica, habían datos falsos. Y pudimos preguntarle a las indígenas Pima qué es lo que le pasó a la entidad cósmica. Parece ser de que esta entidad tenía un virus llamado Albert que le estaba agregando datos falsos a nuestras variables, significando que el rendimiento iba a empeorarse. Lo que sigue es verificar qué tanto se activan las neuronas por cada capa al momento del paso por la red. Cabe resaltar que hay otro hiperparámetro más en las redes neuronales, que es que cada capa tiene cierto número de neuronas. Es un hiperparámetro que se coloca por capa. Entonces, como mencioné anteriormente, dentro del núcleo de los perceptrones se aplica la función de activación, que en este caso es ReLU. Y recordemos que en ReLU la neurona se activa si, digamos, el valor que llega es positivo, arroja el valor que le llega, y si es nula o negativa, queda en cero, es decir, se inactiva la neurona. Entonces, queremos analizar qué tanto pasó eso. ¿Y esto por qué se hace? Porque la idea es analizar si hubo un patrón en el que ciertas neuronas permanecieron más activas que otras, o si una neurona permaneció muerta todo el tiempo, para analizar si realmente la predicción depende de ciertas neuronas específicas. Entonces podemos ver que para la primera capa oculta, realmente tenemos esas las neuronas, neuronas que dominaron siempre en las predicciones, ni neuronas apagadas ni muy bajas. Se puede ver que todas se comportaron como de una manera uniforme. Es decir, que realmente cada neurona aporta a la predicción por los distintos registros de la base de datos.
Para la segunda capa oculta se puede ver el mismo comportamiento, no neuronas apagadas ni neuronas que siempre dominarán en el paso por la red. Y aquí es un procedimiento que se llama SHA para redes neuronales, que permite identificar qué variable tuvo mayor importancia en el momento de la predicción. Y podemos ver que la variable más importante es la glucosa, que es algo que también se podía evidenciar en el modelo de línea base, que recordemos es una regresión logística, que la primera era la glucosa y luego el índice de masa corporal. Y esto se puede ver en gran parte por lo que vimos en el análisis de datos, de que en su distribución, en su comportamiento, sus medias están más separadas entre sí, como por ejemplo también el índice de masa corporal, que respecto a las demás variables, como por ejemplo el número de embarazos, que pues realmente no se puede determinar a simple vista dónde está siquiera el promedio de la clase positiva, o sea, de diabetes. Ok, aquí ya podemos ver como una comparación, un veredicto final entre nuestro red neuronal y nuestro modelo de línea base, que es la regresión logística. Pues aquí podemos ver cómo se comportan las métricas y podemos ver que en tendencias como muy similares, las torres de las gráficas, se puede ver que la red neuronal tiene un recall mayor que el modelo de línea base. Eso tiene sentido pues, por lo que se mencionó del parámetro, en el que bajamos un poco el umbral de decisión para captar más indígenas diabéticas. Y también se puede ver que el modelo de línea base destaca en dos métricas, que son la especificidad y la precisión, lo cual tiene sentido por lo anteriormente mencionado. Y es que la especificidad es lo contrario en el sentido de que es la métrica que prioriza la captación de la clase negativa o la no prioritaria, que en este caso son no diabéticos. Entonces, claro, al disminuir el umbral de decisión, pues claro, ya estamos captando más diabéticas, pero menos no diabéticas. Por ende, esta métrica va a disminuir un poco en la red neuronal. Y también por eso se va a ver un poco perjudicada la precisión, porque al captar más diabéticas que no son realmente diabéticas, pues la precisión de captar diabéticas reales pues baja un poco. Sin embargo, se puede ver que el cambio no es tan grande. Y aquí en este gráfico de Daria se puede ver mejor, un poco más entendible, como la comparación entre el rendimiento de los dos modelos. Y se puede ver que realmente la métrica en la que se ve un cambio perceptible es en el recall, por lo anteriormente mencionado. Aquí en esta tabla comparativa es casi la misma información que las gráficas de arriba, sino que aquí también implementamos la desviación, como que no solo importa ver cuánto es el promedio de las métricas, sino qué tanto varía entre los pliegues, porque pues es importante ver qué tan bajo, qué tan alto puede llegar esa métrica para poder comparar realmente. Y por ejemplo, en el caso del recall, podemos ver que en la regresión logística el recall es más bajo, como vimos en las gráficas, pero también se puede ver que es un poco más estable, un poquito más estable que lo que es el recall de la red neuronal. O sea, si bien no es tan volátil, de modo que pueda incluso bajar un poco más que la regresión logística, pero pues sí se ve que digamos, puede variar un poco más de lo que varía la regresión logística. Finalmente, hacemos la evaluación de conjunto de prueba final con el holdout. Aquí vamos a utilizar el 15% del dataset que no habíamos utilizado antes, y esto fue lo que ya les había mencionado al principio de EA. Aquí les voy a explicar un poco sobre la matriz de confusión. En este caso tenemos los reales y los predichos. Aquí, por ejemplo, tenemos los que el modelo dice que están sanos y realmente están sanos. Aquí tenemos los que el modelo dice que tienen diabetes y realmente están sanos. Acá tenemos los que son diabéticos y el modelo predice como no diabéticos, que son 10. Y acá tenemos los que realmente tienen diabetes y el modelo detecta como diabetes. En nuestro caso, deberíamos enfocarnos sobre todo en los falsos negativos, que es esta, donde decimos que una persona que tiene diabetes se le predice como que no tiene diabetes. Estos son los datos de mayor cuidado porque en un contexto médico no podríamos decirle a una persona que tiene una enfermedad que no la tiene, pues esto llevaría a consecuencias de salud y muchísimos tipos de consecuencias que queremos evitar en un contexto médico. Y pues como pueden ver en esta casilla, en el modelo base habían 10 de estos falsos negativos, pero en nuestro perceptrón multicapa tenemos solo 4. Aquí se mejoró esa métrica y pues el enfoque pues mejoró. Y finalmente tenemos las métricas del test del modelo base y perceptrón multicapa. Esta gráfica es muy similar a la de arriba, lo que significa que ambos modelos son estables a la hora de trabajar con datos nuevos, como por ejemplo en el holdout que utilizamos, que simularía datos nuevos para los dos modelos. Y finalmente tenemos un resumen comparativo del test holdout final.
Aquí lo que estamos viendo es comparando la diferencia entre las métricas del modelo base y el perceptor multicapa. Podemos ver que en el recall y en el F1, que son las variables que nos queremos enfocar para un contexto médico, la métrica aumentó. ¿Qué significa eso? Que nuestro modelo es mucho mejor que el modelo base. Hasta este punto, no solo logramos crear un reemplazo para las indígenas PIMA de la entidad, sino logramos mejorarla. ¿Cómo? Como mencionamos anteriormente, que es maximizar la técnica del recall, las técnicas para evitar que el modelo se centre solo en los datos de entrenamiento, para evitar el sobreajuste. Pero no solo hicimos eso, no solo mejoramos lo que ya tenían las indígenas, sino también con nuestras habilidades forenses logramos plasmar la entidad como tal en una red neuronal. Y se ve, digamos, la simulación más real sería la siguiente: una red neuronal que también tiene 4 capas, que la primera también tiene 8 neuronas plus 8 variables, perdón, también tiene una sola neurona de salida, por lo que mencionamos anteriormente. Sin embargo, la diferencia con la que nosotros hicimos es que esta tiene, en la primera capa oculta, tiene 4 neuronas y en la segunda tiene 2 neuronas, con las mismas funciones de activación. Eso quiere decir que es un modelo más sencillo que el que creamos nosotros con Aimer. Esto aquí lo que hicimos fue que queríamos ver cómo era la estructura, cómo eran los parámetros, sobre todo, implementando 2 funciones de código que son detalles capa y pasando por capa. Detalles capa nos arroja dos objetos. El primero es como una tabla en el que se ven los pesos que tienen cada una de las capas, que se conoce como matriz de pesos. Y el segundo objeto es una lista de los sesgos que tiene cada capa, conocido como el vector de sesgos. Esa función además nos deja ver cierta información solo para inspección visual, como el nombre de la capa, qué función de activación usaba, entre otros valores. Esa función, pasando por capa, nos mostraba cómo era el cálculo de la suma ponderada y el resultado de la activación, dependiendo si era la capa oculta o la capa salida. Eso lo hacía con un parámetro llamado final, que si le pasábamos el valor de verdadero, significaba que era la capa final y nos mostraba cómo era la activación sigmoide. De lo contrario, si era falso, nos mostraba la activación ReLU de las capas ocultas. Listo, aquí vamos a ver cómo se distribuyen los parámetros, los pesos iniciales del modelo que simula la entidad. Logramos identificar que por alguna razón la entidad tenía los pesos dentro de un rango entre 0.05 y menos 0.05. Y podemos ver que se distribuye de la siguiente manera: que no hay ninguna tendencia tanto a la magnitud como al signo, realmente están uniformemente distribuidos entre ese rango. Y aquí podemos ver la matriz de pesos, que es una de las tablas que nos arroja la función detalles capa para la capa oculta, y se ve de la siguiente manera. Y quisimos probar qué pasa, digamos, al calcular las activaciones y quitamos los sesgos, dado que, y es algo muy importante, notamos que la entidad no usaba como un preprocesamiento como el de nosotros, no tenía un flujo como este para poder limpiar los datos y hacer lo que se necesita para poder trabajar bien una red neuronal. Entonces, bueno, ¿y qué repercusiones tiene eso? Pues son las siguientes. Al darnos cuenta que si quitamos el sesgo, al hacer las activaciones, realmente la suma de la activación no cambia mucho, o sea, suma de variable por peso, más variable por peso y así, ya que, claro, está recibiendo variables sin escalar. Entonces, por ejemplo, la glucosa, que tiene un valor muy alto, pues está llevando toda la suma, es decir, que no importa si quitamos o no el sesgo, la diferencia es muy mínima, no se nota. Para continuar, queríamos ver qué neuronas se están activando más en los primeros 5 registros. Aquí podemos ver que en la neurona 1 y la neurona 4 nunca se activaban en ningún registro. La neurona 2 se activaba en el registro 2 a 5, pero no en el registro 1, y la neurona 3 siempre se mantuvo encendida en todos los registros. Aquí podemos ver una distribución de esas activaciones. Como podemos ver, siempre se está encendiendo la neurona 3 y la 2. Y aquí, pues, básicamente la neurona 1 y 4 se mantuvieron básicamente que muertas, y las otras 2 sí se encendían. Después de entrenar la entidad cósmica con 150 épocas, decidimos ver cuáles eran las variables que más influían en la activación de neuronas, en lo cual tuvimos que era la función PY de diabetes, siguiéndolo con embarazos y presión arterial. ¿Cómo hacemos esto? Pues obtenemos una matriz de pesos, y en esa matriz pues obtenemos el mayor peso de valor absoluto
y esa va a ser la función que más active en ese registro de neurona. Aquí podemos ver la matriz de los pesos y como se puede ver en la neurona 3, en la fila de la función de pedigrí y diabetes, podemos ver que este es el peso con mayor valor absoluto. Pues, y con muchísima diferencia porque el segundo sería embarazos con 0.63. Y ya para finalizar, queremos ver cómo se comporta la simulación de esa entidad después del entrenamiento de la red equivalente. Entonces podemos ver que después del entrenamiento, en la capa 1 por ejemplo, los pesos se hicieron 10 veces más grandes que al inicio, en los sesgos en 46 veces más grandes. En la capa 2 los pesos se hicieron solamente 3 veces más grandes, mientras que los sesgos 81, y en la capa salida los dos pesos se hicieron 32 veces más grandes y los sesgos 6.5 veces más grandes, que es algo que podemos evidenciar en esta gráfica pues, de forma visual. Y realmente se puede evidenciar que la capa oculta 2, sus pesos en proporción fueron los que menos cambiaron. Y aquí estamos viendo la matriz de pesos con los cambios, donde digamos rojo es que el peso bajó y entre más oscuro sea significa que el cambio fue más grande. Se puede evidenciar que el cambio más grande fue en la neurona 3, mientras que en la neurona 1 y 4 prácticamente no hubo cambios. ¿Por qué pasa esto? Porque como dije anteriormente, las neuronas 1 y 4 eran las que siempre permanecían muertas. De manera más técnica, con lo que ya vimos, es que recuerdan que en el backpropagation pues, se calcula como su dirección a donde está más el mínimo. En este caso, la dirección siempre era plana, no había dónde disminuir porque esas neuronas siempre estaban muertas. Y tiene sentido que la neurona 3 sea la que más cambios sufre, porque es la neurona que siempre en todos los registros estuvo encendida. Este fue el final de nuestro reporte forense. Muchas gracias.